Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre del pacto eterno, nos reunimos en este lugar. Declaramos que el reino de Dios, con toda su majestad, poder y gloria, vienen y se manifiestan en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y haz sombra sobre nosotros. Ven y haz sombra sobre nosotros. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tuyo, Padre. Y es por la sangre de Jesús que fuimos limpios, redimidos, equipados, justificados. Y ahora el Espíritu Santo viene a llenarnos. Diga conmigo: ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Llénanos, santifícanos, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento que este lugar está lleno de tu presencia. Y yo declaro, Señor, que cada silla está ocupada ya por una persona. Y hay gente que no lo saben, que están fuera, pero están sentados en esta silla. Declaro, oh Dios, que estas 200 sillas que podemos tener aquí, Señor, están ocupadas por alguien que está buscando a Dios, lleno del Espíritu Santo. Y que esta iglesia va a ser un faro de luz aquí en el norte. Empieza a orar fuertemente. Aleluya. Empieza a orar. Levanta la voz en oración. Y carababando roboshelaba. Reba que te releve coriala. Que bebé coteriandala. Endere bebé que terialaba. Arianda caterala baja. Ariasha carabacaya. O que rebe que te leve. Arindale que teriandolo. E careba ocheri andala vaca. Arebe que teriandala acá. Sharia la vacatara la va. Kira basha la vacaya. En el nombre, en el nombre, en el nombre. Sigue orando. Levante la voz en adoración, en oración, en oración, en oración. Espíritu Santo de Dios. Padre, llena con el Espíritu Santo. Sana al enfermo, levanta al caído, fortalece al débil. Aleluya. Levanta una iglesia gloriosa en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Le puede dar un aplauso a Jesús si quiere. Aleluya. Bienvenidos al discipulado para madurez y crecimiento integral, lección número 3. El jueves 30 de septiembre de nuestro Señor Jesucristo 2021. Victoria por la palabra. Amén. Creo que se pueden, para que disfruten esta enseñanza. Gracias. Gracias. Vamos a Isaías 55, capítulo 8, versículo 11. Estamos hablando, este discipulado está por capítulos. Estamos en el capítulo del Espíritu Santo y estamos en la lección número 3. Vamos a hablar hoy de victoria por la palabra. Interesante que empezamos este curso, este discipulado para creyentes. Sencillo, como ustedes y como yo, porque yo aún soy también creyente. Y todo se hace por la palabra. Sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Amén. Isaías 55, 8 al 11. Palabra de Dios por medio del profeta. Dice: porque mis pensamientos, pero está hablando Dios, Él habla. O sea, cuando los profetas hablaban, muchas veces Dios hablaba en ellos hablaban en la primera persona. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Está hablando Dios. Ni vuestros caminos son mis caminos. Y entonces Dios establece una diferencia y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, esa es la diferencia entre los caminos de Dios y los nuestros. Claro, nosotros no tenemos que quedarnos en nuestros caminos. Podemos conseguir los caminos de Dios, y le voy a enseñar cómo. Y añade ahora y dice: y mis pensamientos
son más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Indicando que ¿quién puede alcanzar los pensamientos de Dios? ¿O quién puede tener pensamientos más grandes que los de Dios? ¿Y qué hacemos nosotros para recibir los caminos de Dios y sus pensamientos? Verso 10 nos dice: porque como desciende de los cielos la tierra y la lluvia, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para lo cual Dios le envíe. Dios nos está hablando ahora de cómo su palabra es el elemento de transportación de lo que Dios dice o lo que Dios es. Y Dios dice que viene en forma de pensamiento muchas veces. Los pensamientos de Dios que tienen que sustituir los nuestros, porque los nuestros en comparación con los de Dios son pensamientos de mosquitos. Por eso no podemos muchas veces entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero entonces esos pensamientos vienen en forma de palabras. Porque entonces en el verso 11 ya no usa la palabra, no usa ya el término pensamiento, dice así que así será mi palabra. O sea, en la misma forma que la lluvia viene, la nieve viene y hace que la tierra germine y produzca, en esa misma forma es que los pensamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios viene como una semilla que es plantada en nosotros y entonces empieza a germinar dentro de nosotros. ¿Y qué sucede? Cuando tú comes, cuando tú siembras esa palabra en ti, esa palabra te va a producir una cosecha y te va a dar más semilla porque tú estás sembrando, y como consecuencia tendrás pan porque tú puedes comer de tu propia cosecha. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, o sea, no vuelve atrás sin los resultados para lo cual fue enviada. Y Dios dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La pregunta es esta: ¿la estamos recibiendo nosotros? Yo oigo muchas veces a la gente orando y entiende, y aún muchos de nuestros cánticos son maravillosos, pero tenemos que entenderlo. Ok, aquí empezaron cantando Dios desciende aquí, gloria a Dios, maravilloso, pero Dios desciende ¿dónde? O sea, hemos generalizado el término muchas veces, que creemos que Dios va a descender en el lugar o en el aire. Si Dios no encuentra dónde descender, Él no va a descender, porque Dios anda buscando dónde descender. Y el lugar favorito de Dios para Él morar no es una sala, no importa lo bonita que sea, para 200 o 500 o 100,000 personas. El templo favorito de Dios somos nosotros. Y ahí es donde Él quiere descender. Así que yo canto, Dios desciende aquí. O yo digo, envía el fuego, todo eso. Pero ¿dónde Dios lo va a poner? Porque Dios no va a malgastar. Indicando eso, que tenemos que estar dispuestos nosotros para hacer ese instrumento donde venga la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, y hallen cabida en nosotros. Veamos 4 puntos de esta victoria por la palabra. La perfecta voluntad de Dios es que cada creyente viva una vida de poder, de éxito y de victoria, porque Dios es un Dios bueno. Diga, Dios es un Dios bueno. Diga, Dios me quiere bendecir. Dios me quiere sano. Dios me quiere próspero. Dios me quiere bendecido. Okay. Ahora, la Biblia nos asegura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si usted es cristiano, se supone que usted es nacido de Dios. Entonces usted tiene el potencial de vencer todo lo que el mundo y Satanás envíen en contra suya, pero es por medio de la palabra. Esta victoria viene por medio de la fe, sí, pero la fe está inspirada en la palabra. Sin palabra no hay fe.
Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Esta victoria viene por medio de la fe, pero recordemos que la fe siempre viene por medio de la palabra. Por lo tanto, querido, tu nivel de victoria está determinado por tu nivel de palabra. Okay. La iglesia moderna tiene un problema, quiere vivir de bocadillos de fe en vez de bistec o una buena comida de la palabra. Yo no vengo a darte un bocadillo, yo vengo a darte un buen plato. Y no porque yo sea algo especial, sino porque eso es lo que Dios me mandó a hacer. Porque somos predicadores de la palabra, no de dulce de coco. Amén. Tu nivel de victoria está determinado por tu nivel de palabra. En la misma forma que Jesús venció al enemigo, ¿sabe cómo lo venció? Escrito está. Pero no simplemente con las dos palabras, escrito está. Jesús sabía qué era lo que estaba escrito. Porque después que Jesús dice escrito está, Jesús le cita lo que está escrito. En primer lugar, en la primera tentación, cuando Satanás quería que convirtiera las piedras en pan, Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Es interesante que la primera solución de Jesús a vencer al diablo fue la palabra. Fíjense que Él no dijo ni mi unción, y Jesús tenía unción. Había sido bautizado en el Espíritu Santo hacía 40 días atrás por Juan el Bautista. Pero Él no mencionó, es más, Él no mencionó ni el poder del Espíritu Santo, sino que Él dijo, aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero tú tienes que recibir esa palabra. La victoria está en la palabra de Dios. Y yo me he atrevido a decir y a predicar por muchos años, la palabra no solamente está en la boca de Dios, la palabra está en tu boca. Mi Biblia dice, porque cerca de ti está la palabra. Eso lo dice mi Biblia en Romanos 10. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice algo más. Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, la palabra de fe, si solamente se queda en el corazón, no es palabra de fe. Si está en la boca sin estar en el corazón tampoco. Primero se recibe en el corazón, pero cuando se recibe en el corazón, ¿qué hace? Se confiesa. Y dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso soy tan insistente en la confesión de la palabra. En primer lugar, vamos a ver cuatro áreas hoy. La primera, la palabra nos hace conscientes de nuestra herencia. Y cuando hablamos de herencia, la gente piensa solamente en la herencia espiritual. Solamente que la Biblia no hace diferencia entre mis necesidades espirituales y las físicas. Porque Dios es tanto Señor de lo natural como de lo espiritual. En Hechos 20:32, el apóstol Pablo, que por cierto había reunido a un sinnúmero de diáconos y pastores, le llamaban ancianos, y ya él se iba a despedir, ya él más nunca los iba a ver. Y cuando se estaba despidiendo de ellos, en el verso 32 de Hechos 20, le dice a ellos, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dos cosas, los encomiendo a Dios en primer lugar, pero a la palabra de su gracia. No solamente a Dios y no solamente a la palabra, sino que es una combinación. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué razón a la palabra? Porque la palabra de la gracia tiene poder para sobreedificaros. Fíjense que esa palabra sobreedificaros es una palabra compuesta de dos palabras, sobre y edificar, indicando eso, que Jesucristo es la edificación principal. Pero entonces tú tienes que edificar sobre Él por medio de la palabra. O sea, tú no puedes quedarte sin palabra. Por eso es que aquí predicamos palabra, cantamos palabra, ¿entiende? Cuando se le da la clase a los niños en Génesis, está a base de palabra. Porque, y a esto se le llama la palabra de su gracia, indicando esto, la palabra de su favor. O sea, no es la palabra de la condenación ni del azote, es la palabra de los favores de Dios. Por medio de esa palabra, Dios nos extiende sus favores, todo lo que tú necesites por la gracia de Dios. Y esta palabra tiene poder para
no solamente estamos edificados en Cristo, pero ahora por medio de la palabra nos sobreedificamos. Yo me sobreedifico en fe, yo me sobreedifico en salud, yo me sobreedifico en prosperidad, yo me sobreedifico en unción y en todo lo que yo necesito para esta vida. Pero el apóstol añade algo, que por medio de esta palabra, de su gracia, daros herencia con todos los santificados. Danos herencia con todos los santificados. Danos herencia con todos los santificados. Danos herencia con todos los santificados. Aleluya. Danos herencia. O sea que hay una herencia. Ahora, ¿dónde tú encuentras tu herencia? Tu herencia está en la Biblia. ¿Entiendes? Yo sé que antes teníamos Biblia, ahora tenemos tabla. Yo iba ya a enseñar la Biblia, ¿entiendes? Voy a tener que cargar una Biblia pequeña para que cuando esté predicando diga: esta es la palabra de Dios. Porque la gente no cree que la palabra en la tabla es la palabra de Dios. Porque ellos creen que el cuero de India o las páginas lo que son la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es lo que está escrito ahí. Ahora, herencia, diga herencia. Pero ¿para quién es? ¿Para los qué? Santificados. Entonces indica eso, que tú no puedes recibir herencia si estás en pecado, porque es para los santificados. Usted está leyendo la misma Biblia que yo leo, para todos los santificados. Ahora, ¿qué es nuestra herencia espiritual? Consiste de todas las promesas de la Biblia. Todas. Mientras estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela cómo cada una de ellas nos pertenece y nos ayudan a tener una vida cristiana más fructífera. O sea, sin el Espíritu Santo tú no puedes entender. Sin el Espíritu Santo tú no puedes tener la revelación de lo que es tuyo. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo. Tú necesitas que el Espíritu Santo sea quien te revele la palabra de Dios, para que entonces tú puedas apropiarte por la fe. Seguimos. Vamos a 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Esto es un estudio bíblico, por cierto. Creo que para usted es su mejor escuela. Escuela no es dominical, es escuela de jueves. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Diga: como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Está hablando ahí de dos cosas diferentes. La vida se refiere a esta vida natural. La piedad se refiere a tu servicio a Dios. O sea, una cosa tiene que ver con lo natural, otra cosa tiene que ver con lo espiritual. O sea que hay provisión tanto para lo natural y lo espiritual. Pero dice que estas cosas nos han sido dadas. Y está hablando del tiempo pasado de Dios. No nos van a ser dadas. En Dios nos fueron dadas. Una de las cosas más difíciles para que la gente entienda que la fe no es tiempo presente ni tiempo futuro. La fe es el tiempo pasado de Dios, donde ya Dios lo hizo. Entienda eso. Todas las cosas que pertenecen, todas las cosas que tienen que ver con tu vida y con tu servicio a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, ¿qué necesitas para tú poder adquirirla? Conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién fue eso? Jesús nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A qué nos llamó? A una vida abundante, a una vida de santidad, a una vida de bendición, a una vida de prosperidad, a una vida de obediencia y de santidad a Dios. Ahora, vamos al verso que sigue, el verso 4. Por medio de esas dos cosas que él dijo, por medio de la gloria y excelencia, nos ha dado, entiendan ahora, nos ha dado preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas. O sea, usted tiene preciosas y grandísimas promesas. Usted tiene preciosas y diga: yo tengo preciosas y grandísimas promesas. Están en la Biblia. Son tu herencia. Y esas preciosas y grandísimas promesas son tanto para esta vida como para la piedad. Así que por esta promesa tú puedes recibir santidad y puedes recibir la comida de mañana. En Dios no hay ningún tipo de contradicción, porque Dios es el Dios de los cielos y la tierra. Aleluya. Ahora,
estas preciosas y grandísimas promesas, dice que para que por ella, o sea, hay que saber la promesa, tú llegues a ser participante de lo que Dios es. Naturaleza es lo que Dios, o sea, su naturaleza divina es Dios, la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es poder, Dios es gozo, Dios es eterno. Así que por medio de las promesas, cuando tú las lees, cuando tú las practicas, cuando tú las confiesas, tú te haces participante de su naturaleza. Pero hay una condición. La condición es huir de la corrupción de este mundo. Dice el verso 5, habiendo huido, o sea, que hay en el mundo a causa de la corrupción, llegases a ser, habiendo huido de la corrupción, dice, a causa de concupiscencia, algo así. La palabra concupiscencia es maldad, pecado. O sea que este mundo está lleno de ¿qué? De corrupción. Entonces tú no puedes pensar que Dios va a malgastar sus promesas y sus bendiciones en alguien que está metido en corrupción y que está metido en concupiscencia y que simplemente viene a donde Dios para que Dios le dé las cosas que pertenecen a la vida, pero no quiere las cosas que pertenecen a la piedad. Esto indica que busca ¿qué? Primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Cuál es el engaño que tienen los seres humanos y que tienen muchos cristianos? ¿Entiendes? No entienden que a Dios hay que buscarlo en primer lugar y que tampoco tú no puedes engañar a Dios. No. Ahora, eso es lo primero, que tenemos una herencia y eso es maravilloso. Vamos a ver en el segundo punto, la palabra nos sana. Estamos hablando de sanidad. El Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. Y mire cómo se le llama a la enfermedad: ruina. No es una bendición, no es Dios quien le envía. El diablo envía a la ruina de la enfermedad, pero Dios envía su palabra, indicando esto, que dentro de la palabra de Dios hay poder sanador, y que son las santas escrituras las que nos revelan y nos manifiestan la voluntad de Dios de que siempre seamos sanados. No le compre la mentira a nadie que la enfermedad tiene un poder redentor o un poder santificador o que es la que nos enseña. No, quien nos enseña es el Espíritu Santo. El Salmo 107 está hablando de personas que estaban en grandes problemas. Dice, antes de eso dice, y clamaron a Dios, dice. O sea, hubo un clamor a Dios. Y cuando clamaron a Dios, Dios envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Hoy la gente está enferma, claman a todo el mundo, creen en todo el mundo, se ponen todos los medicamentos. Antes de clamar a Dios, vienen a Dios como el último recurso. Ya después que el médico los hizo picadillos, ahora vienen a donde Dios para que Dios los ponga juntos otra vez. Yo no estoy en contra del cuidado médico, eso no es lo que yo he dicho. Pero busca a Dios primero. ¿Por qué no pones a Dios primero? ¿Por qué no vienes donde Dios primero? Se supone que los ministros seamos gente que tenemos unción para sanar los enfermos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste al fin del culto, pastor, estoy enfermo, ore por mí? ¿Usted cree que yo le voy a decir que no? ¿O le voy a pedir $50 antes? No. Quizás se acostumbró a eso, pero en esta iglesia eso no sucede, porque Jesús nunca hizo eso y Pablo tampoco. La palabra que hace nos sana. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. El que se enferma termina en ruina económica, social y muchas veces matrimonial. Ahora, Jesús nos dijo en Juan 6:63, ¿por qué razón es que la palabra que sale de la boca de Dios, y que si sale de un hombre, mire, escuche esto, si sale de un hombre de Dios o una mujer de Dios, tiene el mismo poder que si sale de la boca de Dios o si sale de la boca de Jesús? Entendamos esto. La gente que ve al hombre de Dios como un instrumento de Dios, como un vocero de Dios, como la voz de Dios, no tienen problema siendo sano, siendo prosperado. Ahora, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Jesús está hablando. La carne para nada aprovecha. Jesús habla. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dos cosas, son espíritu y son vida. Diga conmigo, las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida.
Ok, el espíritu tiene autoridad sobre lo material. Lo material no fue primero, lo espiritual fue primero, y lo que es material estuvo antes en el mundo del espíritu. Entienda esto. Hebreos capítulo 1 verso 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que se ve estuvo antes en el mundo del espíritu. Tu milagro está en el mundo del espíritu. Tu bendición está en el mundo del espíritu. Si estás enfermo, tu sanidad está en el mundo del espíritu. Tu herencia está en el mundo del espíritu. Tu prosperidad está en el mundo del espíritu. Todo lo que tú necesitas para esta vida y la venidera está en el mundo del espíritu. ¿Alguien puede decir aleluya? Amén. Ahora, Jesús dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, son espíritu que da vida. Pero las palabras que habla un santero son espíritu y son muerte, porque él no va a dar vida. La palabra que da un pecador, o que habla un pecador, aunque hable la palabra de Dios, no da vida, porque él no tiene adentro vida. Ahora, los creyentes tenemos la vida de Dios adentro. Diga: yo tengo la vida de Dios adentro. Esa es la gran diferencia, que tú puedes ir al que está caído o enfermo o destruido, y tú empiezas a hablarle, diga, palabras de vida. Palabras de vida. Por eso tú agarras la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Tú empiezas a declarar esas palabras de fe y poder. ¿Y qué sucede? Tú empiezas a inyectar vida. Una pregunta. Y ahora esto es más directo, porque ahora tú quieres el espíritu que tiene tu predicador o tu pastor, sea un Rosario o sea Severiano Marcano o quien sea. Me inventé un nombre. Tú quieres su espíritu, tú quieres su gracia, tú quieres su poder. ¿Sabe dónde está? En su espíritu y en sus palabras. Hay dos cosas: su espíritu y su palabra. Ahora, si el hombre es un hombre espiritual, es un hombre de santidad, entiende qué sucede. Sus palabras van a ser puras, porque sus palabras van a salir de la pureza de su espíritu. Yo puedo decirle a ustedes con mucha libertad, a ustedes y a todo el mundo que me esté escuchando: las palabras que yo hablo, al igual que Jesús, son espíritu y son vida. ¿Cómo? Hello. ¿Cómo es que yo sé que mis palabras son espíritu y son vida? Veníamos de casa, aleluya. El pastor David Coto me dijo, papá, en el año 19 usted predicó un mensaje que se titulaba: el Espíritu Santo da visiones y sueños. Me ha bendecido totalmente. Yo tuve la curiosidad y hoy pues lo busqué. Yo no lo había escuchado, yo lo prediqué porque a mí no me gusta escucharme. Prefiero escuchar a Jesús, ¿entiende? Primero. Pero usted no puede decir eso, porque Dios me puso a mí para hablarle a usted. Gloria a Dios. Y cuando yo vengo oyendo las palabras, están tan vivas o más vivas hoy que el día que las prediqué. No hay muerte. Uno siente adentro, y uno sabe que no son las palabras por sí, o sea, no son las palabras literarias o gramaticales, ¿entiendes? O el léxico o la belleza poética que pueda tener, o la habilidad de exposición intelectual o didáctica que pueda tener. No, es más que eso, hermano. No se deje impresionar por eso. Las palabras son espíritu, es algo que sale, tiene que salir del corazón de Dios primero. Después se transporta al corazón de un hombre o de una mujer, ¿entiende? Y cuando él las habla, usted tiene el poder para cambiar su barrio. Usted tiene el poder para traer gente aquí que usted cree que no van a ver. Vaya, háblele. Aleluya. Profetícele lo que Dios dice. Dígale: tu vida va a cambiar si vienes. Hay una palabra que te va a transformar, pero tú la tienes que tener primero y dársela. Ahora, wow. Ahora, como el poder creativo de Dios está en la palabra,
está en la palabra, cuando ella es enviada con el poder del Espíritu Santo, puede corregir cualquier anormalidad en el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. El centurión le dijo a Cristo, el centurión tenía un siervo enfermo y viene donde Cristo para que le sane su sirviente. Y Jesús le dice, yo voy y lo sano. Qué interesante. Él quiere que lo sane y Jesús le dice, yo voy. Él le dice, no tienes que ir. No soy digno. O sea, aún no estoy preparado. Estamos hablando de un servidor de César que era un idólatra. Él sabía que en su casa él tenía sus estatuillas, sus cosas que iban a ser ofensivas a Jesús. Él no quería hostigar a Jesús. Pero di la palabra. Dila desde acá y mi siervo sanará. Porque yo entiendo cómo funciona esa autoridad de la palabra. Yo soy un hombre bajo autoridad. Ahí está el principio. ¿Qué soy yo? ¿Soy qué? Un hombre bajo autoridad. Era un centurión. Y cuando le digo a este, ven, viene, al otro va y va, hace esto y lo hace. En otras palabras, si yo soy así, yo conozco que tú estás bajo una autoridad mayor del cielo. Y que lo que tú digas, aunque sea a la distancia, va a ser hecho. Es tanto así que a eso Jesús le llamó fe. Jesús dijo, nunca he encontrado tanta fe en Israel, ni aún en la iglesia, ni aún en los grandes sacerdotes o fariseos que creían que eran la última pexicola del desierto. Wow, eso es lo que Dios está buscando, que creamos su palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que Dios envió la palabra en el Salmo 107. En Mateo 8:8 Jesús le dijo, vete y como creíste te sea hecho. El hombre recibió la palabra y cuando llegó a la casa pregunta a qué hora. Exactamente a la misma hora que Jesús lo dijo, el criado fue sano. Esto habla. Así que ustedes acostúmbrense a mi ministerio, que es de acuerdo a la palabra. Necesariamente yo no tengo que imponerle manos a usted, a menos que Dios me lo indique. Con la congregación que tenemos en la central, en un culto el domingo es imposible, porque si yo voy a llamar a imponerle mano a todo el mundo, nunca termino, ¿entiende? Y cuando sea esa mega iglesia de 5,000 o más personas, pero hay una forma que es más fácil. ¿Y cuál es? Yo envío la palabra. Yo envío la palabra. Es lo que yo hago cada vez que yo hablo al final. Hermanos, se han sanado cientos y quizás miles de personas simplemente enviando la palabra. O haciendo una oración a la distancia. Creo que la semana pasada, un pastor en Nicaragua tenía a su esposa y su hija con el COVID y estaban demasiado mal. Y me dice, papá, necesito que usted ore por nosotros. Simplemente le envié la palabra con una nota de voz. Hoy recibo. Estaban con COVID y padecían de asma. Fueron sanas del COVID y el asma se desapareció. Una pregunta, ¿podemos vivir en esa vida? ¿Se puede vivir? Esa es la voluntad de Dios, que seamos sanados por la palabra. Victoria por la palabra. Número 3, con esta palabra vencemos al diablo. Con esta palabra vencemos al diablo. Y ya le adelanté antes que Jesús, el primer knockout que le dio al diablo fue con la palabra en Mateo 4:4. Cuando él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante que las 3 tentaciones Jesús le dijo, escrito está. Las 3 tentaciones. Esta, la segunda que era acerca de tirarse del pináculo del templo, y la última que era era acerca de las naciones, de los reinos del mundo. Y en todas dijo, escrito está. Y le dijo exactamente lo que estaba escrito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora, en 1 Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros, padres,
Está hablando de padres, son ya los cristianos que son maduros, que se supone que sean como padres espirituales. No solamente se refiere al pastor. Porque habéis conocido al que desde el principio. Ahora está el otro grupo. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? Porque hacen ejercicio o sacan músculo. No, sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y para qué es esa fuerza? ¿Alguien puede leerme la última frase? 5 palabras. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Y habéis vencido al maligno. ¿Con qué habéis vencido al maligno? Con la palabra que permanece no en las páginas de tu Biblia, o en la memoria de tu tabla o de tu teléfono. No, la palabra de Dios permanece dentro, diga dentro de nosotros. Y nos dice, Jesús le dice a estos jóvenes: ustedes, la juventud no es una excusa para que no venzan al diablo. Si están llenos de la palabra y la palabra permanece, se queda en ustedes, van a vencer al diablo. Van a vencer, aleluya, la tendencia al pecado. Van a vencer cualquier tentación que venga de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque con esa palabra vencemos a Satanás. Ahora, cuando Jesús se enfrentó al diablo, Él no usó ningún recurso fuera del alcance nuestro para vencerlo. Nosotros podemos vencerlo de la misma forma. Es tanto así, escúcheme bien ahora, Jesús no usó sus atributos divinos. ¿Sabe que Jesús no le dijo al diablo: yo te venzo porque soy el Hijo de Dios? Y él, el Hijo de Dios. Es más, la primera tentación fue como una carnada que el diablo le tiró para que él no actuara como un hombre y actuara como un Dios. Jesús no vino a la tierra a actuar como un Dios. El verbo se hizo carne. Él vino a manifestarnos lo que puede hacer cualquier hombre que está lleno de Dios y camina en Dios y entiende su propósito. Alguien diga aleluya. Santo. Así que lo primero que el diablo hace es ir al lugar ese. Si eres hijo de Dios, a ver si Jesús tenía que probarlo. Sí, lo que tú eres, tú no tienes que probarlo. Yo no tengo que probarle al diablo que yo estoy ungido. Yo no tengo que probarle al diablo que está bajo mis pies. Yo no tengo que probarle al diablo que mayor es que esté en mí que está en el mundo. Porque Él lo sabe. Ahora, yo puedo confesar la palabra del Señor y decir lo que Dios ha dicho, pero no porque estoy simplemente porque Él me está presionando o porque yo quiero impresionar a alguien. No, eso no es. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, pero Él no vino, Él no venció las 3 tentaciones como Hijo de Dios. Él venció las 3 tentaciones como la puede vencer cualquiera de nosotros. Por eso Jesús prefería que su identidad se conociera como el Hijo del Hombre, de forma que se nos quiten las excusas a nosotros, que si yo fuera Jesús, mentira. Jesús tuvo la oportunidad, pero Él la rechazó. Él escogió obedecer a Dios. Él vivió en obediencia a Dios y Él se llenó de la palabra. ¿Ustedes creen que Jesús simplemente dijo escrito está, pero se me olvidó lo que está escrito? Jesús sabía leer. Jesús leía la palabra. Jesús leía la Biblia hebrea. Aleluya. Los primeros capítulos, a lo que se le conoce hoy como el Antiguo Testamento. Él conocía la palabra del Señor. Así que cuando el diablo vino, Él agarró la palabra. Aleluya. Y es más, Él dijo: esto sale de la boca de Dios, y con eso venció. Las 3 veces le dijo: escrito está. Y le dijo que estaba escrito. Wow. Santo. Gracias, Padre. Él no usó sus atributos divinos. Él venció al diablo confesando la palabra escrita. Esta es la fe. Esta es la fe victoria que ha vencido al mundo. Cuando tomamos la palabra de fe, diga: yo tomo la palabra de fe y se la aplico al diablo, al problema, a la enfermedad, a la pobreza o a las circunstancias. Todo espíritu demoníaco que está inspirando esa situación tiene que huir a la autoridad de la palabra. Tiene que huir. Para eso en su casa, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, y ordené al diablo, aleluya, que ese pájaro COVID-19, que es el pájaro más feo que existe y apestoso, no tiene cabida en su casa.
Y si entra, patéelo. Primero con la palabra, con la sangre. Aleluya. Después el limón y el jengibre. Y si consigue la ivermectina, mucho mejor, aunque el gobierno no quiere que usted use la ivermectina. Pero no se deje morir. No se deje engañar. Dios quiere sanarte. Envió su palabra y lo sanó. Pero pon la palabra en tu boca. Contrólala sin hueso. Contrólala sin hueso. Que es muy rápida para hablar negativo. Me voy a morir. No moriré, sino que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tienes que revelarte en el nombre del Señor. Aleluya. Con larga vida me saciará. No está hablando un muchacho de 15 años, un muchacho de 75 añitos. Pero no hable así, porque ¿cómo que no sé? Yo sé que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar. ¿Cómo que me digas que sea prudente? No, yo soy creyente. Y el creyente siempre vence al prudente. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien creyó que usted venía a una enseñanza fría, intelectual? No, usted vino a recibir el poder de Dios por medio de la palabra que sale de la boca de un hombre de Dios. A la babaca, shirabika, ribándolo bojaya. Tienes que huir. El diablo tiene que huir a la autoridad de la palabra. El cáncer tiene que huir a la autoridad de la palabra. El nombre y la sangre. El nombre, la sangre y la palabra. Es un cántico mío. El nombre, la sangre y la palabra. La victoria me da. Oh, gracias, Padre. Vamos a Marcos 11:23 para que vea el poder que tiene la palabra en tus labios. Esa palabra no la dejes, aleluya, en la tabla. No la dejes en el libro de la Biblia. Ponla ¿dónde? En el corazón. Pero tampoco la dejes en el corazón. Palabra en el corazón hay que soltarla. ¿Y cómo tú desatas la fe? La fe está atada en el corazón. Hay miles de cristianos que están llenos de palabra, pero tienen la palabra atada en el corazón. Y tienen que empezar a atreverse a decir lo que creen. ¿Y si no sucede? ¿Y qué si sucede? Vamos a Marcos 11:23. Y tú estás libre. Tú fuiste libre ahí. Tú fuiste libre. Tú fuiste libre y el propósito de Dios va a cumplirse en tu vida. Y Dios te trajo aquí, aleluya. Porque sabe que aquí no te vamos, aleluya, a herir, ni te vamos, aleluya, a dañar, sino que te vamos a ayudar, te vamos a amar. Y Dios te va a dar una unción, aleluya, para que tú puedas ser de bendición y para que tú ganes otros como tú, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, para esta hora yo te he traído. Tú no viniste porque no. Yo te traje, dice el Señor, y te voy a cambiar, te voy a perfeccionar, te voy, aleluya, a alimentar con mi palabra y con mi espíritu, y verás la gloria de Dios en tu vida como nunca antes, dice el Señor. Recíbelo. Un aplauso a Jesús. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, positivo o negativo, lo que diga le será hecho. Yo empecé a incrementar el poder de la confesión. Empecé a decir que esta iglesia está llena de gente y que la gente viene los jueves, aleluya, los domingos, y que hay un buen segmento que también quiere orar los lunes ahí con el líder Rubén. En el nombre de Jesús. Wow. Mire cómo hizo Jesús en Mateo 8, 16, 17. Porque dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con lo que él dijo. Una pregunta: ¿Cómo Jesús venció la tempestad en el mar? Con la palabra. Le habló: calla mar,
viento enmudece. Y obedeció. Las circunstancias le obedecen a la palabra. Hay muchas cosas que yo no digo porque no quiero que la gente crea que me estoy gloriando. No. Pero en muchas ocasiones, especialmente cuando son viernes, que yo sé que hay tantas hermanitas que no pueden, que no tienen su carro y tienen que depender de la transportación. Y cuando veo que son las 2 y empieza a sentir ese diluvio del cual Panamá es famoso. Y yo digo, agua, te voy a dar hasta las 4. Sigue lloviendo. Pero cuando yo veo que no termina a las 4, empiezo. Lluvia, vete para el Pacífico. Vete para el Pacífico. Yo no necesito tanta agua. Ya con esa agua es suficiente para la cosecha. Así que no, eso es un abuso. Ya vete fuera en el nombre del Señor. Y le empiezo a hablar. Quiero decirle, hermano, yo quisiera que usted lo creyera. En más del 90% de las veces se ha ido la lluvia. Y no tiene que ver con mi santidad. ¿Recuerdan cuando miraron a Pedro por el milagro? Dijo, ¿por qué me miran a mí como si por mi santidad fue? No. Por la fe que es en Él. Es por la fe que hay en Jesús, hermano. Usted califica aunque sea débil. Usted puede hacerlo también. No tiene que ser apóstol, ni pastor, ni menos reverendo. Usted tiene el mejor título, hijo de Dios. Tiene el mejor equipamiento, el Espíritu Santo. Tiene la mejor protección, la sangre de Cristo que nos da poder. Tiene el cielo abierto. Tiene ángeles que lo cuidan y lo ayudan, hermano. Jesús. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, para que se cumpliese lo que Isaías dijo, que era palabra también. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso es palabra. Esa es una de mis escrituras con las cuales yo ataco todo espíritu de enfermedad que ataque mi cuerpo. Porque Él también ataca cuerpos de apóstoles y de pastores, y de puertorriqueños y de gringos también, y de panameños. Pero Dios nos ha dado una boca. Diga, yo tengo una boca. Diga, yo tengo un corazón donde pongo la palabra, y tengo una boca para yo decir la palabra. Diga, la palabra es vida, la palabra es poder. Oh, gracias, Padre. Como que me emocioné, ¿verdad? Pero una buena emoción solamente que fue 1:30. Bien. Número 4. La palabra nos da éxito en todos los aspectos de la vida. Diga éxito. Una pregunta. No me diga usted que usted no quiere éxito. ¿Cuántos quieren éxito? Dios no te hizo que... Claro que es para la gloria de Dios, porque ¿quién más quiere esa gloria? No le cabe a uno. ¿Entiende? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oye, la palabra no se aparta de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Anoche era las 2 de la mañana y yo estaba buscando en él, orando al Señor, porque yo necesitaba, aleluya, ciertas cosas que me habían robado. Y yo estaba dando la orden que las tienen que poner de donde se las llevaron. Y yo estaba orando. Sino que de día y de noche meditarás en él, en ese libro. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. A menos que guardes, no puedes hacer. Guarda en tu corazón para que entonces hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, dice la versión de las Américas. Y tendrás ¿qué? Éxito. Diga, mi éxito no está en mis conexiones, ni aún en mi preparación académica. Mi éxito está en el reino de Dios, está en la palabra. Si yo creo la palabra,
y la pongo en mi corazón y le empiezo a confesar atrevidamente, no hay nada que el diablo pueda hacer para impedir que yo sea cabeza y no cola, que esté arriba y nunca abajo. Alguien diga aleluya. Ahora, Jehová Dios le dijo a Josué que si quería tener éxito en todos los asuntos de su vida, tenía que disciplinarse a meditar en la palabra de día y de noche. Él no podía seguirse quejando: Moisés se murió, Moisés se murió. Así empezó en los primeros versos. Jesús le dijo: bueno, Moisés se murió, pero tú estás vivo. Moisés se murió, pero el Dios de Moisés no se murió. Ahora te toca a ti. Agarra la batuta. Yo estaré contigo. Nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahora, aquí Dios lo mandó a meditar en la palabra de día y de noche. Como Dios es un Dios de éxito, al meditar en su palabra, también nosotros vamos a ser partícipes de esta parte de su naturaleza. Si tú quieres, puedes hacerlo. Y puedes vivir por encima de todos los problemas y circunstancias y demonios, no importa lo que sean. Vamos conmigo al Salmo 1, verso 1 al 3. Santo el Señor. Me arrepiento ahora que mi esposa me había dicho que si quería una sopa para después del culto. Y dije: no, voy a estar muy lleno, pero me faltó revelación, gloria a Dios. Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón o la varona, hombre o mujer, que no anduvo en todos esos consejos del COVID. Son consejos de malos. Eso es lo que es consejos de malos. Gente no conoce a Dios. Y hay pastores que también están dando consejos de malos. Bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de burladores se ha sentado. ¿Y cómo es que él funciona? ¿Están conmigo? Vamos a ver entonces. Sino que la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Hoy mi camisa combina con los colores de la televisión. Bien. Sino que la ley de Jehová está ¿qué? O sea, se deleita. No es una carga. Hay que leer la Biblia otra vez. No. Se deleita. Hermano, yo agarro esos libros que están llenos de la palabra. Yo me deleito. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Verso 3. Glory to God. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué hace ese árbol? Da su fruto en su tiempo. Y su hoja no se cae. Es un evergreen, es un siempre verde. Y todo lo que hace, y todo lo que invierte, y todo lo que empieza, sea un puesto de verdura o sea una casa de luz, aleluya. Para Dios no hay diferencia. Y todo lo que hace prospera. Yeah. Y no voy a hablar de lo que sigue. Dice: no así los malos, que son como la paja o el tamo que lleva el viento. Aleluya. Que son los malos, los que no creen la palabra de Dios. Bien. Ahora, esto es un postre. Mis pastores que ya estaban dando esta clase hace más de 20 años, se van a dar cuenta que estoy citando versos que no están en su libro, pero yo los tengo en el mío ahora. Y esto es un dulce para terminar. Y este dulce, este postre, lo encontramos en Deuteronomio 28, 1 al 2 y concluyo. Mire lo que dice. Dice: acontecerá. O sea, va a suceder. Dios quiere que suceda. ¿Quieres tú que suceda? ¿Cuál condición? Que si oyeres, diga atentamente, la voz
de Jehová tu Dios. ¿Dónde está su voz? En la palabra. Está en Génesis, está en Corintios, está en Mateo, está en Apocalipsis, en su palabra. Pero ¿dónde más está su voz? En los hombres que traen su palabra. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, que va a ser Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra o la gente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no andas detrás de las bendiciones andan detrás de ti. Si oyereis la voz de Jehová. Los que me escuchaban a mí predicando en Enlace o en Osana Visión, cuando yo era el profeta allá, ¿se acuerdan que yo decía, si ustedes me ven caminando despacio es porque estoy despacio para que las bendiciones me alcancen más rápido? Aleluya. Y estas bendiciones que dice, te alcanzarán. Y si usted quiere saber cuáles son, tarea para usted para que lea el resto del libro de Deuteronomio 28. Y ahora yo voy a orar por cada enfermo. Aleluya. Que amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, es la voluntad de Dios la sanidad de cada enfermo, sea creyente, sea incrédulo, sea musulmán, sea judío o sea cristiano. Yo oro por todos iguales y pido ahora que por la sangre de Cristo y que el amor y misericordia de Dios se manifieste para sanar a cada persona enferma. Y si tienes algún padecimiento, pon la mano en el lugar del padecimiento y cree que yo envío la palabra de Dios. Padre, yo envío la palabra de Dios. Hay ángeles ministradores que llevan esa palabra y sanan a cada persona enferma, levantan al caído, auxilian al perdido. Oh, carabazonda la mamango rebequeteria. Y ahora en el nombre de Jesús yo pido que la gloria de Dios se manifieste y que nadie se quede igual, que el poder de Dios venga. Ese maldito virus tiene que desaparecer, Señor, desaparecer, oh Dios. Señor, y yo declaro, Señor, que no nos van a poner una vacuna obligatoria aquí en Panamá. Nos darán la libertad para ejercer nuestra conciencia, Señor, de acuerdo a nuestra fe o a nuestra decisión. Oro por nuestras autoridades para que tengan la mente de Dios y que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, yo oro por la prosperidad para este país, la bendición para este país. Señor, yo no soy enemigo, yo soy amigo de este país. Oro por nuestros gobernantes, gobernadores, alcaldes, Señor, lo que sea, para que haga la voluntad de Dios. Señor, libra a Panamá de cualquier juicio, Señor, por razón de violar la palabra de Dios. Yo oro por nuestros jueces de la Corte Suprema, Señor, que fallen a favor de la Constitución, a favor de los pobres y de la justicia. Y envío sobre ellos la mente de Cristo en el nombre de Jesús, para gloria y honra de Dios. Amén. Queridos amigos y hermanos, me despido de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero mucho. Amén.